Bueno, chicos, buenos días con todos. Vamos a continuar con un tema que tiene mucha relación con el mar territorial peruano. Para empezar, ¿qué entendemos por mar territorial? El mar territorial. O sea, el mar o una parte del mar puede ser, digamos, adueñada por un Estado. Bueno, sí, a partir del siglo XX hay una cosa llamada derecho internacional. ¿Qué significa derecho internacional? Conjunto de leyes que todos los países del mundo tienen que obedecer. A eso le decimos derecho internacional. Ahora, a partir del siglo XX, el derecho internacional establece que ciertas porciones de los océanos pueden ser, digamos, pueden ser adueñadas por un Estado que tenga costa. Por ejemplo, ¿qué es el mar peruano? El mar peruano es una parte del Océano Pacífico, ¿no?, donde el que es soberano de esa parte del Océano Pacífico es el Estado peruano, ¿ya? Y ustedes saben algo al respecto. En los años 40, bueno, en el año 47, un presidente llamado José Luis Bustamante y Rivero hizo algo, ¿no? Estableció que el Estado peruano, además de ser dueño de esta parte continental, también es dueño, es soberano de cuántas millas de ancho a partir de la costa. 200 millas. En este espacio llamado mar territorial, ¿qué derechos tiene el Estado peruano? Principalmente la explotación de los recursos que se encuentren aquí. ¿Qué recursos, por ejemplo? Recursos hidrobiológicos, llámese peces, moluscos, mamíferos, crustáceos, etc. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hace que el Perú sea dueño de esto? O sea, ¿qué tipo de derechos se ejerce acá? Extracción de sales, muy bien, de algas, extracción de petróleo. ¿Habrá petróleo en esta zona? ¿En qué parte? ¿En qué relieve del submarino? En el Zócalo continental. Muy bien. Entonces, en los años 40, el presidente Bustamante y Rivero será digamos, uno de los primeros gobernantes en el mundo que va a establecer 200 millas de soberanía en el mar, ¿ya? O sea, esto significa que, por ejemplo, si una embarcación coreana viene hacia esta parte del mar, hacia nuestro mar, y sin pedir licencia ni permiso de por medio, se considera una invasión extranjera. ¿Me dejo entender, muchachos? Es como si vehículos de tropas ecuatorianas ingresan sin permiso al territorio nacional por Amazonas o por Piura, sin pedir permiso. Entonces, ¿cómo se considera eso? Una invasión extranjera. Acá es lo mismo en el mar. Esto es parte del territorio peruano. Esto es parte de nuestro país, ¿ah? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Delimitación marítima Perú-Chile. Aquí va a surgir un problema diplomático. Menos mal, bueno, no estamos en los tiempos en que estos problemas se solucionaban con una guerra. Antes era con guerras y el más fuerte predominaba, ¿cierto? Ahora, como son tiempos civilizados y tenemos un organismo llamado Naciones Unidas, entonces hubo un problema de límites con los chilenos, pero en la parte marítima. ¿Entre qué año fue ese conjunto de problemas diplomáticos? Entre el 2008 y el 2014, ¿no? ¿Entre los gobiernos de quién? Dos presidentes de acá, peruanos. Alan García Pérez, segundo gobierno, y terminó en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Actualmente preso nuestro expresidente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Chile no quería reconocer los límites de frontera marítima que Perú le había propuesto. Y por esa razón, Perú denuncia a Chile ante las Naciones Unidas, porque recuerda que los dos países, Perú y Chile, están dentro de ese organismo. Y entonces las Naciones Unidas se encargó de solucionar ese conflicto de límites. Pero vamos a ver los antecedentes primero. ¿Cómo es que llegamos a esa situación? ¿No? Primer antecedente. Vamos a ver un tratado muy conocido por ustedes. Un tratado que permitió a los chilenos, permitió a los peruanos que nos devuelvan Tacna. Pero Arica se quedó para ellos, con ellos, no para ellos, para siempre. El tratado, ¿cómo se llama el tratado? No, el Tratado de Lima, el año 1929, ¿cierto?
¿Qué estableció ese tratado? ¿No? Aparte del retorno de Tacna al Perú, pero claro, los chilenos se quedaron con Arica. Pues. ¿Y a qué estableció aparte ese tratado? Ese tratado estableció lo siguiente: el lugar donde comenzaría la frontera Perú-Chile, la frontera terrestre. Pregunta, según ese tratado, ¿dónde comenzaría la frontera terrestre Perú-Chile? En un lugar llamado Hito de la Concordia, que está en la orilla del mar. ¿Saben qué es un hito, cierto? ¿Qué es un hito? Hito viene a ser un bloque de cemento, un bloque concreto de 1,40 m más o menos de altura, que establece los límites, ¿no?, entre dos países, entre dos territorios. Recuerda que esta zona de acá es un desierto. Alguien que haya ido al sur, a Tacna, esto es un desierto, no hay ríos que permitan establecer una frontera, no hay cordillera, no hay nada, es un sitio plano. Entonces, ¿cómo establecer frontera entre dos países en un sitio plano? Construyendo hitos. Entre Perú y Chile hay 80 hitos. 80 hitos. ¿Hasta dónde? Hasta Bolivia, ¿no? Bolivia está por este lado. Entonces, así es. Estos dos hitos son los más importantes porque nos van a decir dónde comienza la frontera Perú-Chile, en el hito de la Concordia. Pregunta, ¿qué tratado establece eso? El Tratado de Lima, del año 29. Tiene otro nombre, ¿no? Tratado de Lima. Radicadmio Figueroa Figueroa Larraín. Claro, muy bien. Ese es el verdadero nombre del tratado, pero para no hacer todo lo difícil, Tratado de Lima nomás. ¿Ya? Sin embargo, aquí viene la confusión. Claro, en el Tratado Radicadmio Figueroa Larraín, Tratado de Lima, se estableció el hito de la Concordia, que debe llamarse hito número 1, porque es el primer hito que está ahí, pues. Pero sin embargo, por una cuestión de amistad entre dos países en ese momento, bueno, ya solucionamos los problemas que teníamos, así que mejor llamémosle el hito de la Concordia, el hito 0 en todo caso. ¿Ya? Y el siguiente hito, que es el 1. Eso va a servir también, o será motivo de un problema en el futuro, ¿no?, que vamos a ver después. ¿Ya? Entonces ahí está, hito Concordia, hito 1, y así vamos a empezar. Listo. Entonces, otro antecedente de este problema es, ahora sí viene José Luis Bustamante Rivero, la llamada doctrina de las 200 millas. ¿De qué año? ¿Dijimos de qué año? Sí, 1947. Ya sabes, ¿ah? El gobierno peruano dice, nosotros tenemos esta parte del mar, es nuestro territorio. Nadie se atreva a explotar recursos sin nuestro consentimiento. Mira ese año, y creo que lo comentamos aquella vez en la clase sobre el mar peruano. Habían pasado 2 años del término de una guerra. ¿Qué guerra? Año 45. ¿Qué guerra terminó? La segunda, pues. La Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Y qué pasaba? Que todos los países europeos que habían estado en guerra, incluso hasta Estados Unidos, un país norteamericano, están en búsqueda de recursos para alimentar a su población. Recuerda que Europa está en crisis, está pobre, por una guerra todos quedan pobres. Entonces, el mar peruano fue objeto de explotación por parte de esos países. Es por eso que el gobierno peruano se ve la necesidad de proteger esa parte del mar, porque ¿no? Vamos a alimentar a toda la población mundial, pero que nosotros nos morimos de hambre. Recuerda que una importancia del mar peruano, ¿cuál es? Es una fuente de alimento, comida. Claro, entonces era nuestro derecho proteger nuestros recursos haciendo esto. 200 millas, ¿ya? Ahí está. Recuerda que mar territorial significa que es una porción del océano donde un estado ejerce soberanía. ¿Ya? Ese es un mar territorial. Una parte del océano en donde un estado ejerce soberanía. Muy bien. Listo. Ahora otro antecedente más. La Declaración de Santiago. Santiago, ¿capital de qué país? Ya, vamos a ver qué pasó en ese momento. Santiago es la capital de Chile. Ahí se firmó una declaración de 3 países, Perú más sus 2 vecinos. ¿Ah? Eso fue en el año de 1952, miren, año 52. ¿Qué sucedió? Que las 200 millas fue una doctrina muy bien vista por los 3 países que estamos viendo aquí: Ecuador, Perú y Chile.
¿qué era lo bueno de esa doctrina? Que este es un antecedente que le permite a los demás países hacer lo mismo. Así que en ese momento, ¿no?, como buenos compañeros que son, juraron defender los tres sus 200 millas. Entonces, ¿qué pasa? Ecuador también será dueño de sus 200 millas. Ahí está. ¿Y qué dice Chile? Yo también, ¿no? Mis 200 millas.